Entre la capilla de las ánimas y la de Jesús Nazareno observamos este deteriorado sepulcro. En su pared del fondo quedan los restos de pinturas que en su día mostraron las correspondientes inscripciones y en su centro un escudo, partido y cortado en cruz y timbrado de un yelmo. En el primer cuartel se distingue claramente el ataúd con los 5 lunetes, antiguas armas de los Gago. En el segundo, los peces, significativos de los Agulla. Y los 2 cuarteles inferiores, muy difícil de descifrar por el mal estado de sus pinturas. Estamos pues ante el escudo de armas de Sancho Gago. Puede ser el mismo que como notario aparece con mucha frecuencia en documentos de finales del siglo XV y principios del XVI.